El cristianismo y la política. A unos días de las elecciones en Paraguay queremos hablar acerca del voto, del cristianismo y su compromiso social y político en este mundo que tanto necesita una luz acerca de temas políticos. Estoy junto con el profesor Martín Aitzen y esto es IBA Podcast. Saludos a todos, espero que estén bien. Estamos aquí en presencia, en compañía del profesor Martín Aitzen. Es profesor de la casa del IBA, tiene un doctorado en misionología y muchas opiniones acerca de temas conflictivos, ¿verdad? La gente dice que no hay que hablar sobre política, ni sobre religión, ni sobre fútbol. Y son tres temas que le gusta mucho hablar al profesor Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación y expectante a lo que vamos a charlar. Está muy bien. Así que vayamos al grano, vayamos al tema. Estamos a días de las elecciones en Paraguay y siempre hay preguntas, siempre hay conflictos muchas veces en la iglesia sobre el voto, sobre a quién votar, debemos o no votar. Y algunos se pueden preguntar, ¿es el voto una obligación moral para el cristiano o una opción? Bueno, en nuestro país la legislación ya respondió por nosotros algunas cosas. Yo soy todavía de aquellos que han vivido la dictadura y cuando vino la democracia a nuestro país, muchos de nosotros anhelábamos participar y nos fuimos a votar. Pero aparentemente el hambre de democracia no fue tan grande en nuestro país de que una amplia mayoría haya ido. Así que al principio, en la transición hacia la democracia, el voto era voluntario. Pero hoy en día ya por legislación es obligatorio. Y ahí tengo que decir que según lo que yo escuché y analicé un poco, estudié, solamente en América Latina hay países que exigen el voto, o sea que ponen el voto como algo obligatorio para los ciudadanos. Eso incluye también una multa para aquellos que no lo hacen. En Paraguay la multa es 98.000 para todos aquellos que no van a votar. El único problema es que no saben cómo cobrarles después a la gente. O sea, eso todavía no está legislado. Pero yo diría un cristiano, más allá de la obligación de que sea una ley, es una gratitud. Una gratitud de que tenemos un gobierno del cual nosotros podemos participar, aunque sea mínimamente, con el voto. El no ir a votar, excepto por buenas razones como salud, distancia geográfica de repente, el no irse simplemente por no tener ganas, a mí me parece que una falta de gratitud hacia Dios de que Él nos permite vivir en un país en donde nosotros sí tenemos derecho y posibilidad de ir y emitir nuestro voto, más allá de que el gobierno ha decretado que es una obligación. Así mismo, o sea, hay una obligación moral delante de Dios por la gratitud de poder marcar una diferencia. Es interesante que en otros países hay estadísticas acerca de, los asuncenos por quienes votan, los ricos por quienes votan y los evangélicos por quienes votan. Es una forma de testimonio esto hacia dónde está la iglesia en relación a la política. Y comparto eso que debería ser un deber moral o una forma de agradecimiento a Dios, con todo lo que implica también el tema de la transparencia. Me imagino que estamos de acuerdo que vender nuestro voto no es correcto. Algo tan practicado, y me consta que hay gente, y que para esto no estaban las preguntas, pero esta excusa muchas veces en la política es sucia y por lo tanto tenemos que ensuciarnos un poquito. Yo conozco gente evangélica que usa esto como excusa. Sí, lastimosamente, y tienen razón. O sea, la política es sucia en nuestro país particularmente, pero también vamos al trabajo y en el camino nos ensuciamos. Obviamente estamos hablando de otra sociedad, pero nosotros no podemos esperar de un gobierno no cristiano de que actúe de manera cristiana. O sea, todos los gobiernos, creo que de todos los países, en todos los gobiernos hay corrupción.
La pregunta nomás es el nivel de corrupción que hay. Y obviamente hay distintas formas de medirlo, Claro. cosas por el estilo. Pero si nosotros no nos vamos a votar, yo creo que no mejoramos nada con eso. Así O mismo. sea, si uno quiere demostrarle a todos de no estar contento con nada, vayan y voten en blanco. Ujú. Es una señal, también es un mensaje que se le da. Ujú. Yo vine a votar, pero no me gusta ningún candidato, todos son lo mismo, entonces yo voto en blanco. Así ¿sí? mismo. Pero vayan a votar. Eso sí quiero animarle a todos los creyentes, porque yo sé que muchísimos no han vivido la dictadura, no saben lo que es, cuando todo ya está predeterminado y vos podés ir a votar, pero mejor no te vayas. ¿verdad? Y ahora que vivimos en democracia, bueno, ya son 30 años que estamos viviendo en democracia, considerando el primer gobierno como de transición, porque normalmente se habla del segundo gobierno que realmente es democrático. Tenemos 6 gobiernos en la era democrática. Ujú. Ninguno de ellos cumplió las expectativas del pueblo. O sea, siempre al final hubo quejas, y no solamente al final, en muchos casos ya durante el gobierno. En Paraguay no tenemos reelección. Yo no sé si alguno de ellos hubiese sido reelegido por el pueblo, si podía presentarse a la reelección. Sí, por lo menos fue lo que en mi opinión le bajó a Cartes, fue la búsqueda de la reelección. Y le manchó grandemente. Pero bueno, o sea, creo que ese es un tema que se puede hablar muchísimo. En Paraguay hay un bajo nivel de voto. Creo que, no sé, son ni siquiera el 50% de la gente vota. Y debería haber más presencia, por lo menos como vos dijiste, de voto en blanco. Al político lo que le mueve es el voto. Sí. Y hace y habla por eso. Y si la iglesia evangélica no se presenta, es como que su voz no se oye. Y tenemos una voz. Y no solamente eso, después nos plagueamos de que la gente no hace, que no trabajan y todo eso, pero si ni siquiera vos te acercaste a votar una vez cada 5, bueno, de en medio hay elecciones municipales, pero 2 veces en 5 años no es exigir demasiado. No, para nada. Pero bueno, acá se viene algo interesante, profe Martín. En estas próximas elecciones, ¿por quién debería votar un cristiano? ¿O qué clase de perfil debería decir un cristiano debería buscar esto por lo menos? Bueno, ahí yo quiero decir algunos puntos sin mencionar ningún nombre ni ningún partido en particular, porque sabemos que eso va a generar mucha polémica. Ya están polarizadas las opiniones mucho antes. En primer lugar, quiero decirle a todos los oyentes que cada uno de estos candidatos que ustedes ven ahí en las gigantografías, en los afiches, en las transparencias, no sé cómo se llaman todas esas cosas, calcomanías, todos ellos quieren recuperar su inversión, entre comillas. O sea, no conozco a ninguno que va con el puro deseo de que servir al pueblo, como ellos suelen decir. Así que tenemos que saber que estas personas han invertido, algunos han invertido muchísimo, y de una u otra forma ellos quieren que eso regrese. O sea, es una inversión para ellos, ¿sí? En segundo lugar, quiero decir que nuestra política no está en las mejores condiciones, no está en óptimas condiciones. O sea, de un partido, el presidente del partido recientemente electo como presidente es considerado significativamente corrupto por un gobierno extranjero. Y yo sé que hay algunos que dicen, no, pero es una venganza de los Estados Unidos, un castigo porque... Una conspiración. Una conspiración, está a favor de la familia. No, yo digo, déjenme con esos cuentos. O sea, Paraguay, siento decirlo, pero no es tan grande ni tan importante para que un gobierno como el de los Estados Unidos se ocupe explícitamente para castigar a Paraguay si somos más pequeños que muchos de los estados que ellos tienen. O sea, en cuanto a cantidad de habitantes, en cuanto incluso a como diríamos, la economía que movemos y todo esto, ¿verdad? El candidato del otro partido ha sido imputado por la justicia por irregularidades en un gobierno anterior. Entonces, no estamos, digamos, en un mejor momento de la política y aparentemente a ningún partido le molesta eso. O sea, no quitan a sus candidatos principales diciendo, bueno, esas condiciones no podemos
cada uno se va justificando a su candidato y todos con el cuento de la persecución política, que nos están persiguiendo ahí. Entonces yo quiero decirle a la audiencia que nosotros no estaremos mejor, usando el eslogan de uno de los partidos, probando la receta de siempre. Ni por probar un cambio por cambiar. O sea, hay algunas cosas que van a cambiar con un candidato. Siempre me encuentro con que es un poco difícil para el candidato cuyo partido está en el gobierno decir que va a cambiar todo, porque está indirectamente criticando a su propio partido que está en el poder, ¿sí? Así que tiene que ser un poco cuidadoso qué es lo que va a decir. Sí. El otro partido que está en oposición o una concertación de repente puede decir, bueno, nosotros vamos a cambiar todo. Yo les puedo asegurar que no va a cambiar todo. Hay una cantidad de cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, el aparato estatal, que está muy inflado con muchos funcionarios estatales. Cada 5 años después de las elecciones generales se infla más. O sea, hasta ahora ningún gobierno logró demostrar a la ciudadanía que realmente están dispuestos a ser más austeros. Después de las elecciones, la gente que te ayudó va a pedir su dinero de vuelta. Exactamente. Quieren tener un puesto en el gobierno y eso lo vamos a pagar todos nosotros. Así que tenemos que estar preparados para eso. El aparato estatal va a crecer, unos 1,000, 2,000 puestos más se van a necesitar. Quizás más que eso incluso, ojalá que no. Entonces esto no va a cambiar. Puede ser que cambien algunas otras cosas, pero en general nosotros no debemos tener expectativas muy altas. Ningún candidato puede cumplir con todas las promesas que en este momento está haciendo, porque no hay suficiente dinero para hacer todo lo que ellos prometen. Entonces yo quiero decir que ningún candidato es tan bueno como él se presenta, y ningún candidato es tan malo como lo presentan los otros. Sí, así mismo. Y creo que algo que podríamos comparar con el tema de ser cristianos, es muy similar la idea de política con teología cuando debatimos. Y deberíamos aprender un poco de eso. Por ejemplo, si alguien es menonita, o alguien es bautista, o alguien es reformado, alguien es arminiano, es como que tu ídolo, ¿verdad? Que si es Calvino, es menonita, no, él no se puede equivocar. No, y no vamos a pelear hasta la muerte por eso, ¿verdad? Y voy a tapar sus pequeños pecados, sus grandes pecados, porque es como que te comprometes con eso y pones tu partido, tu denominación, tu teología por encima de la búsqueda de la verdad. Si uno se va con el candidato Colorado, por ejemplo, no, él sí dijo eso, pero no quiere decir, o sea, es como que comprometes tu moralidad, tu verdad, por tu candidato, y es muy similar en teología. Es muy interesante para mí eso. Así mismo es, o como en los deportes, ¿verdad? Sí. Los olimpistas no encontramos nada malo en la historia de Olimpia. Los cernistas lo mismo defienden a capa y espada a su club. O sea, un poco más de objetividad nos haría muy bien a nosotros. Y ahí también quiero decir que los cristianos somos presa muy fácil para los políticos. Sí. Porque ellos saben que hay uno o dos temas que más sensibles son para nosotros. Entonces, al mencionar a la familia, al movimiento gay o al aborto, con eso ya nos conquistan. Sí. Ahí le perdonamos todo lo que nos robaron en no sé cuántos años de gobierno. Ahí ya no le cuestionamos otras cosas. Yo creo que los cristianos deberíamos ser un poco más, y bueno, voy a volver a usar la palabra objetivos, analizar las propuestas que tienen, analizar la historia que tienen y decir, bueno, a mí me parece que este candidato realmente se preocupa por el pueblo o este partido, entonces lo puedo votar. Pero eso solamente porque te dice, bueno, yo estoy a favor de la familia. Todos los candidatos están a favor de la familia. Pero eso, ¿qué significa? Así mismo. ¿Sí? Hace 5 años atrás, recuerdo bien, en un debate se dijo, este candidato va a salvar la familia paraguaya. Y era un candidato que estaba divorciado, él,
de su primera esposa y casado. Su segunda esposa también se divorció de su primer marido y están casados en segunda nupcia. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo él va a salvar mi matrimonio si no puedo salvar el suyo? Eh, pero esas son cosas que a veces nosotros no nos preguntamos porque ya estamos decididos que este es el candidato. Sí, así como dijiste, y es increíble también, justamente en teología y con los pastores muchas veces, para hacer la comparación, es como que cuando hay un gran problema, algo complicado como la familia, como la vida, como la justicia, los pastores en los púlpitos puede ser, bueno, ¿cómo arreglo cuando hay un gran problema? Y Dios te ama y los planes de Dios son misteriosos, sí, ¿verdad? Y tenés que tener fe nomás, y tenés que creer nomás, hermano. Y pareciera ser que no exigimos, no arreglarme la situación. Es complicado. No digas que vas a apoyar nomás a la familia sin darme pasos, un plan, una experiencia, tu testimonio de vida. O sea, es tan similar parece, y pareciera ser que el problema no está en los candidatos, sino en la forma en la cual interactuamos con ellos. Sí. Y justamente interactuar con ellos, Martín, si es que tenemos candidatos a gobernantes, diputados, senadores en nuestras iglesias, ¿cómo los pastores o la iglesia misma deberían lidiar con ellos? Bueno, como te dije, yo soy de aquellos que han vivido el paso de la dictadura a la democracia, y el primer diputado cristiano en nuestro país era de una iglesia de nuestra familia, digámoslo así. Y en aquella época era tan difícil estar en la política porque se consideraba eso prácticamente un pecado. Entonces a esta persona por poco no le disciplinaron en la iglesia. Pero fue interesante que 10 años después la misma iglesia que casi disciplinó a ya a los que en este momento fueron electos, le llamó enfrente para orar por ellos públicamente, para enviarlos a este campo tan difícil que es la política. Entonces también en las iglesias a veces cambian rápidamente los conceptos, a veces también por la cercanía. Bueno, en primer lugar, lo que les quiero decir a todos aquellos, porque yo sé que hay candidatos en todos los partidos que vienen, que son miembros de iglesias, les quiero pedir lo que no hagan. O sea, no traten de aprovechar esta cercanía con un candidato, especialmente si es uno que gana algo, para pedir lugares en el gobierno. O sea, yo he escuchado de iglesias en donde del frente había que decirle que por favor ya no acerque más carpetas en el culto al político de turno. Eso es indigno, queridos hermanos, especialmente si son hermanos los que están escuchando. Sigan trabajando en lo que están trabajando. Si se les necesita, le van a llamar. Pero no hace falta que ustedes ahí vengan y digan, miren, yo siempre apoyé y no sé qué esto, qué aquello. Yo tengo un sobrino que está sin trabajo y necesita en este momento y yo te apoyé, yo voté. No vayamos a pedir puestos, porque eso todo el pueblo va a pagar por eso. No es que tu iglesia paga por eso. Lo que sí deberíamos hacer es orar por ellos y en lo posible orar con ellos. O sea, invitarles, yo diría que debe haber un grupo de apoyo, pero un grupo que comprometido, que se compromete a orar por esta persona. Y si él es, por ejemplo, un diputado, un senador, y vienen momentos difíciles en donde tiene que decidir, entonces hablar con él también y decir, bueno, nosotros como congregación o como hermanos pensamos que deberías votar de esta manera. Porque yo sé que la presión de la bancada es muy fuerte. Tuve amigos que estuvieron en estos puestos y a veces ahí, bueno, tu corazón cristiano y tu mente cristiana te dice una cosa, pero la realidad política, como algunos dicen, es diferente. Entonces, en estos momentos ellos necesitan no solamente sabiduría, sino de coraje para tomar las decisiones correctas. Y para eso ellos necesitan una comunidad que está detrás de ellos, apoyándoles, orando por ellos, no una comunidad que todo el tiempo está criticando y esperando favores de ellos. Así mismo. Sí, eso me parece muy bueno. Son todavía seres humanos, sin ver a los políticos, todavía son gente
salvable, se le puede salvar, se puede orar por ellos, se puede pastorear a ellos, me imagino. No, algunos pastores están felices, expectantes que por fin voy a tener un nuevo edificio, ¿verdad? A través de fulano. Voy a conseguirlo. Vamos a conseguir el permiso de municipalidad o cosas por el estilo. Y bueno, y la última pregunta, Martín, es ya de... Y yo quiero diferenciar esto. Creo yo que lo que hablamos por el momento es lo que la gente dice es hacer política. En por qué partido voy a votar, si quiero entrar en la política, con quién me junto, me hago amigo de este. Cómo hacer política prácticamente. Pero también hacer política significa ideas. Tener ideas. Hay ideas mejores, ideas que son peores. Y una de las ideas que entra, por lo menos en mi interés, y acá digo bien, viene de mí esto, es el rol de la iglesia en la sociedad y qué la iglesia debe esperar del gobierno. Y la pregunta es, ¿qué cosas la iglesia sí debe delegar al gobierno y qué cosas no debe delegar la iglesia al gobierno? Muy bien, una muy buena pregunta, como todas tus preguntas son buenas. Yo creo que un tema, y en eso hay mucha connotación política, es la familia, justamente. Ya lo mencionamos. Nosotros no podemos delegar el tema de la familia al gobierno. El gobierno no va a salvar ninguna familia. Es más, yo escucho vez tras vez, si esta ideología entra, va a destruir a la familia o va a dañar a la familia. Esto da la impresión de que la familia paraguaya en este momento está intacta. Pero cuando llega tal ideología o cuando sube fulano al gobierno, ahí va a ser un desastre. Y yo le tengo que decir lastimosamente desde mi experiencia pastoral y por recorrer mucho el país, querida audiencia, duele decirlo, pero hay que decirlo, la familia paraguaya no está intacta. La familia paraguaya está en terapia intensiva. Hay muchos niños abandonados, hay muchas esposas abandonadas, hay mucho abuso de niños, hay mucha violencia familiar. La violencia familiar está subiendo en nuestro país, por lo menos las denuncias están subiendo. Lo que más me asustó fue que en Semana Santa, que en una Semana Santa, cómo ahí la cercanía en el hogar produjo situaciones de tanta violencia. Entonces nuestra familia necesita de Cristo, no necesita de un salvador político. Así mismo. Y mucho menos no puedo concebir cómo la gente dice que tal candidato va a salvar a la familia, especialmente si viene, por ejemplo, un partido político que estuvo en el poder mucho tiempo y en cuyo mandato, si queremos decirlo así, la familia llegó a terapia intensiva. O sea, muy difícil ahí conseguir estas ideas. Entonces nosotros, y lo voy a decir de manera directa, hay mucha gente que tiene miedo a los gays. Por ejemplo, el matrimonio gay va a destruir la familia paraguaya. Yo no creo que el matrimonio gay es un gran problema, porque la familia paraguaya la destruimos nosotros los heterosexuales. Somos nosotros los que nos divorciamos, somos nosotros los que le dañamos a la esposa, somos nosotros los que nos separamos de la esposa, somos nosotros los que abandonamos nuestros hijos. La destrucción viene de ahí. Los gays quieren casarse, nosotros los divorciamos. ¿Sí? Con eso no estoy diciendo que estoy a favor del matrimonio gay, no estoy a favor de eso. Pero de que esto sea el gran problema para la familia paraguaya, estoy absolutamente en desacuerdo. Sí. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, especialmente los que nos consideramos cristianos, debemos trabajar en nuestra familia y por nuestra familia, y con el poder del Espíritu Santo las cosas pueden cambiar y la familia puede mejorar. El tema de la familia es algo de la iglesia, no es del Estado. El Estado obviamente puede poner el marco y cosas por el estilo, pero no pueden hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. En este sentido, sí quiero decir, le corresponde al Estado todo el tema de infraestructura. Hay cosas en donde podemos colaborar con el Estado, por ejemplo, en lo que es educación, donde se está haciendo, pero mucho se ha hablado y se ha criticado también la Agenda 2030.
Y lo único que los cristianos recordamos de la Agenda 2030 es que en algún lado ahí, medio escondidito, habla algo de la inclusión o algo por el estilo. Bueno, la Agenda 2030 es de fácil acceso. Meten eso en Google y ya les lleva directamente ahí. Es un programa que tiene 3 ejes temáticos y tiene 12 o 13 estrategias. Y la gran mayoría de eso es muy bueno. Porque habla de la reducción de la pobreza y de aumentar la educación en nuestro país. Una cantidad de cosas muy buenas. Y ahí, queridos cristianos, todos los que se llaman cristianos y están escuchando eso, si nosotros solamente criticamos y no ofrecemos nada mejor, creo que no le estamos ayudando a nuestro país. Entonces, si nosotros tenemos el derecho de criticar cuando hay algo que hay que criticar, y siempre hay, pero al mismo tiempo tenemos que ofrecer algo mejor, algo con lo cual nosotros podemos vivir y desechar un programa de gobierno. El gobierno es su obligación de tener un programa. O sea, nadie quiere tener un gobierno que llega el 15 de agosto y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos qué hacer. Sí, todos queremos un gobierno que tenga las metas claras. Y la Agenda 2030 tiene muchas cosas bien claras. Y a mí me duele un poco que nosotros estamos desechando todo lo bueno solamente porque ahí hay 1 o 2 temas de los 13 que no nos gustan. Entonces, en esto se podría trabajar, pero el resto apoyar. Y por eso también quiero animar a todos a que nos informemos más. Y que antes de poner la boca en movimiento, como decía una calcomanía de antes, pongamos el cerebro en funcionamiento. Está muy bien eso. Y ya para ir cerrando, ¿verdad? Al final nuestra actitud debe cambiar y nuestra interacción con los políticos y las políticas. Es muy superficial la forma que lidiamos con las ideas, los planes. Yo escuché esto en WhatsApp, yo escuché esto en YouTube, pero tenés fuentes, tenés forma de respaldar lo que está diciendo o sencillamente estás respondiendo a algo que no tiene fundamento. Y es el llamado que tenemos que hacer. Y yo otra vez veo tanta similitud con la política y teología, ¿verdad? Yo leí un versículo acá y eso Dios dice ahora. Y el contexto y la aplicación, el contexto histórico, es como que la forma que hacemos teología también hacemos política y sabemos el peligro que trae eso, el problema que trae eso. Pero gracias, Martín, gracias por las respuestas, gracias por el tiempo. Así que, hermanos, estemos en oración, estemos participando en el tiempo de elecciones y que el Señor nos guíe para ser relevantes y ser luz en este tiempo que a veces es oscuro, pero gane quien gane, que sea quien sea presidente, Jesucristo es el Señor. Amén.